Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy estaremos conversando sobre la necesidad de evaluar permanentemente las causas que pueden llevarnos a la paz. Efectivamente, solamente la justicia nos lleva a la paz y no es lo que ha venido ocurriendo desde la Primera Guerra Mundial. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Francisco Artigas, a quien tenemos como invitado especial hoy. Bienvenido, doctor Artigas, a nuestro programa. Él hoy, además, representando a Fundalatin, también vamos a hablar de este tema. Fundalatin está cumpliendo 45 años de su fundación y estamos celebrando la trayectoria, y sobre esa trayectoria vamos a hablar en esa persecución permanente de lograr la justicia para que derive la paz. Sobre este tema, doctor Artigas, antes de entrar en materia, yo quisiera pedir al director un documental que se hizo desde la Fundación Juan Vives Zuria. Recordemos que el padre Juan Vives Zuria, fundador, miembro fundador de esta comunidad de Fundalatin, hizo un video para documentar lo que ha sido las injusticias a nivel internacional a partir de la Primera Guerra Mundial y cómo además los profetas, los hombres y mujeres comprometidos, incluyendo los hombres y mujeres de Fundalatin, se incorporan en esta lucha por la justicia. Director, por favor, permítanos el video. La Primera Guerra Mundial se hizo por el reparto de las colonias y el control de los mercados y de las materias primas. En los acuerdos de paz se propuso la creación de la Sociedad de Naciones en 1920 para dirimir los conflictos. Prevalecieron las ambiciones ante las injusticias y estalló la Segunda Guerra Mundial con más de 40 millones de muertos. En medio de la contienda, se creó un sistema financiero para ayudar a los países destruidos y fomentar la economía de los atrasados. En Yalta acordaron la rendición de Alemania, la creación de la Organización de las Naciones Unidas y el reparto de influencias. Terminada la guerra, se fundó la Organización de las Naciones Unidas para garantizar la paz. Bajo la consigna, desorden del hombre, designio de Dios, nació el Consejo Mundial de Iglesias, que venía gestándose desde 1910 para servir en Cristo a todas las gentes. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó los derechos humanos. El Consejo de Iglesias contribuyó a redactar lo relativo a la libertad religiosa. Así, sobre las ruinas de una Europa devastada, se levantó una bandera de paz y esperanza para toda la humanidad. Vana ilusión. Se repartieron el mapa en dos bloques y volcaron el conflicto a la periferia para el control estratégico del planeta. Desde entonces, en la mira está el petróleo. Nos corresponde ser dueños o gestores en los lugares de extracción. El que sea dueño del petróleo será dueño del mundo. Es imperioso obtener petróleo, tanto para las presentes como para las futuras necesidades de los Estados Unidos. Tras el petróleo, Inglaterra se acercó a los países árabes. Estados Unidos temía que allí entrara la Unión Soviética. Para impedirlo, hicieron causa común en la Sociedad de Naciones. La declaración del ministro británico de Negocios Extranjeros alentó a los judíos a instalarse en Palestina, donde convivían en paz musulmanes, judíos y cristianos. Inglaterra recibió el mandato sobre el país. Al expirar, traspasó la cuestión palestina a la Organización de las Naciones Unidas. La Asamblea recomendó la partición del mapa y estalló el petróleo. Un conflicto sin fin si no se hace la paz con justicia. Como pudimos ver en el video, y aquí tenemos al doctor Artigas para comentarlo, ciertamente la Primera Guerra Mundial, que deriva
en un pacto, un acuerdo de paz, no se basó en una relación de justicia, de soberanía, de respeto a la soberanía entre las naciones realmente. Igualmente, la Segunda Guerra Mundial no buscaba, digamos que, lograr la paz respetando la autodeterminación de los pueblos, ya los estados convertidos en estados-nación a partir de la Primera Guerra Mundial, sino que buscaban repartirse el resto del mundo. Háblanos un poco de esa supuesta paz que se buscó a nivel internacional con la creación de esta organización. Sí, buenos días, Olga, gracias por la invitación. Buenos días a los usuarios de TVS. Bueno, fíjate tú, siempre se ha basado la relación internacional en base al dominio, con un cierto factor que tiene ínfulas imperialistas, pretendiendo apoderarse tanto de los espacios geográficos como de los recursos naturales que se encuentran en esos espacios. De allí que se hayan dictado ingente cantidad de normas de derecho internacional que pretenden, más que la justicia, el dominio de los países más pequeños, de los países que no tienen el poder armamentístico, que no tienen el poder económico. Entonces, desde allí se va desplegando toda una estrategia de dominio, una estrategia de desbalance en la distribución de la riqueza. Mientras que esa desigual distribución de la riqueza siga imperando, pues no podrá haber justicia. La justicia social es lo más importante que pudiéramos determinar para lograr la paz. Mientras que haya desigualdad, mientras que haya gente luchando desesperadamente por su manutención, por su sobrevivencia, pues no podremos tener justicia. Ciertamente este documental, como otros documentales que hizo el padre Vives Zuria, desde Fundalatin, ha documentado en gran medida la realidad y la verdad sobre la historia. No solamente sobre la realidad de historia venezolana, en el tiempo del Caracazo, en el tiempo que había una deuda eterna que llamaba el padre Vives Zuria, sino también a nivel internacional. Este documental es muy interesante porque además dice algo muy claro. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias que, bueno, se repartieron finalmente parte del planeta, terminaron cediendo incluso Palestina, donde vivían cristianos, musulmanes y judíos, a un supuesto grupo de ocupación. Esta situación, por supuesto, hace que las Naciones Unidas carezcan de credibilidad ante quienes investigamos, quienes somos activistas de derechos humanos, quienes luchamos por la paz. ¿Qué posición en este momento profética debemos tener tanto organizaciones como Fundalatin, que tienen una larga trayectoria profética de denuncia y de condena de una realidad que es opresiva, como los activistas en otros espacios, medios de comunicación, gobiernos, etcétera? ¿Qué posición debemos asumir en relación a esta situación que todavía hoy es real? O sea, se habla de la paz internacional, pero sigue Naciones Unidas apostando por los poderosos y jugando un doble rasero. Sí, la posición necesariamente tiene que ser una posición de respeto hacia los derechos humanos, de inclusión del otro, del reconocimiento del otro. En el caso de Palestina, el sionismo internacional, que es el que se dedicó a avalar la existencia del supuesto Estado judío, y digo supuesto porque está muy reñido con la doctrina cristiana, con la doctrina católica, con la doctrina judía, el hecho de que se diezme a un pueblo, que se ataque inclementemente a un pueblo, utilizando el poder económico financiero que tienen los sionistas propiamente. Es una forma de crear un punto pivote
en el Medio Oriente para dominar toda esa zona. Israel es ese punto pivote y que más allá de Palestina pues ha atacado a todos los pueblos árabes, a todos los pueblos de religión musulmana, tratando de crear una confrontación religiosa que no es tal porque es el mismo Dios el que profesan las religiones que se encuentran en ese eje del Medio Oriente, sin embargo, haciendo énfasis en diferencias puntuales de las creencias religiosas, atacan al pueblo más débil, al pueblo palestino, para seguir consolidando ese punto pivote del sionismo internacional, del imperialismo internacional en el Medio Oriente. Ciertamente, como también decía este extracto de este documental muy interesante, lo que hay detrás de todo esto es el control de las riquezas y el control energético. A partir del descubrimiento de la energía que deriva fósil, de la energía del petróleo, hubo una expansión guerrerista hacia las periferias. Europa en la Segunda Guerra Mundial traslada la situación de conflicto hacia las periferias, hacia las zonas, digamos, más vulnerables, pero donde se encuentran la mayoría de los recursos. Palestina, por supuesto, ubicada en una zona energética, por su riqueza no solamente de petróleo, de gas, sino que además la posibilidad del traslado de esa riqueza a través de los mares, fue ocupada por guerras creadas para debilitar la región. El petróleo ha sido punta de lanza para todas estas agresiones imperialistas, a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Y Venezuela es víctima de ello. De hecho, recientemente, yo no sé si lo vio, doctor, en estos días, reciente el expresidente Donald Trump hizo una declaración en relación a cuál fue la intención de él como presidente respecto a Venezuela. Yo no sé si el director nos lo puede poner un momento, esa declaración del expresidente criminal Donald Trump. Buying oil from Venezuela. When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get, tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get, tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get, tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. Ahí tenemos declaraciones de un criminal confeso, que se trata de Donald Trump. ¿Qué opina, doctor Artigas? ¿Qué reacción ha podido observar en relación a estas declaraciones? Sí, bueno, el presidente o expresidente Trump se ha caracterizado por ser más sincero que todos los demás presidentes norteamericanos. Todos han hecho lo mismo, todos se han creado guerras, han creado conflictos internacionales para apoderarse del petróleo, pero de forma hipócrita lo niegan y no lo dejan ver a claras luces como lo hace el presidente Trump. Dijo la verdad de lo que es Estados Unidos, dijo la verdad de lo que es la población norteamericana, lo que es el gobierno norteamericano, lo que es el imperialismo,
no solo norteamericanos, sino el imperialismo mundial, financiero, corporatocrático, que domina al mundo. El único objetivo de ellos es apoderarse de las fuentes energéticas. Venezuela es la primera fuente, la primera reserva de petróleo del mundo. Por lo tanto, no es de extrañarnos que esa posición siga teniendo mucha fuerza en los Estados Unidos. Así es. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos analizando la necesidad de buscar la justicia para conseguir la paz con el doctor Francisco Artigas.